Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en Él que me envió, tiene vida eterna, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy miércoles 2 de abril 2025. Vamos el del segundo día del mes. Gracias a Dios porque tenemos vida. Y gracias a ustedes porque también tienen oído para escuchar la palabra de Dios. Hoy, esta cápsula muy importante lo que dice. Y yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Ustedes y yo tenemos vida eterna si escuchamos la palabra del Señor. Parte importante de nuestro crecimiento espiritual. Bienvenidos. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 49, 8-15. Esto dice el Señor: en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza de mi pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros salgan, y a los que están en tinieblas vengan a la luz. Pasarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán puesto hasta las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed, ni lo afligirán el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas y podrán terraplén en mis calzadas. Miren, esto viene de lejos, aquellos del norte y del poniente, y aquellos otros de la tierra de Senim. Griten de alegría cielos, regocíjate, tierra, rompe a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sión había dicho: el Señor me ha abandonado, el Señor tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse a su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvida, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 144, 145. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo al Señor al que tropieza y al agobiado alivia. El Señor es compasivo y misericordioso. Siempre es justo el Señor en sus designios y está lleno de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor es compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Gloria, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que los
perseguía por hacer curaciones en sábado. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo los aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer el Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes, así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida. Así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro, quien escuche mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombre de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo, según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy tenemos esta buena noticia. La buena noticia es que si ustedes y yo escuchamos la palabra del Señor, y no solo de escuchar, sino que también creer en Él, y es el mismo resultado, lo creemos al que envió. Dos cosas importantes. Vamos a ver. Dice, el que escucha mi palabra, 1. ¿Quiénes son los que escuchan la palabra de Dios? Son aquellos que se deja seducir por la palabra y le escucha el tiempo necesario. Mire, fíjese que la mente del ser humano, o la mente de nosotros, la mentalidad del tiempo, a veces no lo podemos controlar en un momento, concentrar, así tener en la mente presente. Porque muchas veces escuchamos una cosa y estamos pensando hacer otra cosa. Muchas veces estamos escuchando la palabra, pero mi mente está en la cocina, en el baño, en el trabajo, en los problemas. Todo está en nuestra mente, pero solo lo oído. Y aquí hay un problema grave. Porque solamente escuchamos cuando se nos preguntan algo, no tenemos respuesta. Cuando solo escuchamos sin discernir, sin interiorizarse, sin sentir que la palabra de Dios es que me hace a mí vida, seguramente cuando alguien pregunta por la palabra de Dios, nosotros no tenemos ni una respuesta. Seguramente nos esquivamos o no hablamos las cosas de Dios. Es lo más fácil que hay. Cuando ustedes y yo
no escuchamos, ¿que de qué vamos a hablar? O sea, no podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, hoy nos dice el Señor que debemos escuchar su palabra y no solamente escuchar, sino creer en el que envió. O sea, creer en Dios, creer en el Padre, porque el Padre fue el que envió al Hijo. ¿Se acuerda que tenemos la cita bíblica donde dice, tanto amó Dios al mundo, lo envió a su Hijo único, para que aquel que cree en Él se salvará? Y San Juan 1:1 dice, al fin del tiempo, el Hijo del Hombre fue enviado, la palabra se hizo carne. Todo esto es de creer. Todo esto es de escuchar y luego creer en la palabra. Creer en Él, porque ellos son una sola persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la Iglesia lo confirman, lo asegura como doctrina, que es la Santísima Trinidad. Ellos son uno. Si creemos a Jesús, creemos al Padre. Si creemos al Padre, creemos al Espíritu Santo. Y eso, al creer eso, nos tenemos la vida eterna. Porque viene la segunda parte. Primero, escuchar la palabra. Decimos que creemos, tenemos que creer en la palabra. Y tenemos que escuchar la palabra en un momento dado, ya sea en la asamblea, o ya sea en la Eucaristía, o ya sea cuando estoy leyendo la palabra en mi casa, cuando estoy haciendo una lectura divina para poder decir qué es lo que me dice a mí la palabra y qué es lo que tengo que decir a ustedes. Es una lectura divina. Entonces me dice aquí a mí me dice que tengo que escuchar la palabra. ¿Y cómo lo voy a escuchar? Leyendo su palabra. Tal vez alguien también habla de la palabra y lo tengo que escuchar, pero esa fuente tiene que ser legible, esa fuente tiene que ser genuina. ¿Por qué digo eso? Porque ¿quién no habla de Dios? Mucha gente habla de Dios todo el día, pero ¿de dónde sale esa fuente? ¿Será que la fuente sale de la palabra de Dios? Sí sale de la palabra de Dios, pero de la boca de los que no creen. Aquí hay un problema grave, porque nosotros no dejamos de escuchar la palabra de Dios a las personas que no creen en el Señor, o solamente cree una parte. ¿Por qué digo esto? Mire, porque yo creo al Señor, yo creo en la palabra. Tengo que decir, en el tiempo de Cuaresma, es el momento que yo tengo que estar en ayuno, en abstinencia y también en oración. Porque creo la palabra, porque la iglesia me presenta como un tiempo de Cuaresma, un tiempo de 40 días de preparación para ver la pasión de Cristo, para preparar mi corazón, y al momento de ver todas las lecturas bíblicas me hace a mí sentir parte de recordar esa pasión de Cristo. Esa se llama creer, pero que también se llama escuchar. Pero también tengo que escuchar la voz de nuestros pastores, los pastores reales, porque entre la Escritura encontramos, hay pastores falsos y hay pastores, sí son pastores. ¿A quién debo de escuchar? ¿A los falsos o a los pastores verdaderos? Y por eso es tan delicado el momento que dice el Señor: yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. ¿Por qué digo esto? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Por ejemplo, las encontramos ahí en San Juan 6:51 en adelante, o desde el 28, o todo el capítulo de San Juan, el capítulo 6,
Cuando dice yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y si es pan vivo bajado del cielo, ¿qué tengo que hacer yo? Creerlo. Pero también no solo es de creerlo, sino que tengo que comer. Porque dicen en el 52, 54, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y nos dice aquí, el que me envió tiene vida eterna, solamente creer y escuchar la palabra. Cuando dicen el 55, siempre en San Juan 6, 55, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come tiene vida eterna. Entonces esa se llama escuchar y creer en la palabra. Y solamente yo haciendo dos ejercicios importantes. Escuchar la palabra de Él, creer en Él y tengo vida eterna. ¿Usted quiere tener vida eterna? ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar la palabra del Señor. Por eso los judíos no lo querían. ¿Se acuerdan del principio de la escritura? El principio de la lectura, donde dice, los judíos que lo perseguía por hacer curaciones en sábado. A él les gusta escuchar porque siempre están metidos en todas las reuniones donde Jesús predicaba, pero lo señalaba para juzgarlo. Porque se acuerdan en otra lectura que hemos leído, a él, ¿acaso no lo conocemos? Es el hijo de José. ¿Qué significaba eso? Él no tiene estudio. O sea, los judíos sí la escuchaban. Por eso decía algo al principio. Nosotros escuchamos la palabra, pero que tenemos que escuchar a Jesús. Porque dice el Señor, escuchan a los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen. Es otra parte importante que tenemos que tomar en cuenta. No solo de escuchar, sino que vemos que tenemos, porque es la Biblia que tenemos que escuchar la boca de las personas, pero la doctrina nos cambia. Ahí está el problema. Entonces dice el Señor que Él, que dice aquí, todo lo que hacen, los que están en la tumba, dice Él, van a vivir, se van a resucitar, van a escuchar la voz. Ya es para los que están muertos. Pero dice aquí, los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. O sea, hay dos caminos. Si vivimos en el bien, si hacemos el bien, vamos a disfrutar la vida. Si hicimos el mal, para nuestra condenación. Es lo difícil cuando nosotros no nos sometemos, cuando nosotros no escuchamos la palabra, cuando nuestra fe nunca ha crecido para poder seguir las huellas de Cristo. Es importante entonces que vivamos en este tiempo. Las últimas palabras que por tiempo no puedo continuar en la primera lectura, lo que dice Isaías en el versículo 14, más o menos 14 y 15. Por eso ¿acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Él nunca se olvidará de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los hijos de Él, somos su creación, es nuestro creador. Si es nuestro creador, ¿qué tenemos que hacer? Él se mantiene fiel con nosotros y nosotros debemos mantener fiel a Él conforme de su palabra. Dios les bendiga. Sigamos adelante en la reflexión.